Mexicanas y mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se los dice en su cara, así es, le dice a esta reportera de Estados Unidos que le hizo hace pocos días en el programa de 60 minutos, les dijo en su cara que Estados Unidos son unos drogadictos, así es, bueno, refiriéndonos sobre todo al tema principal que viene siendo el fentanilo. Y es que, ¿qué pasa? Bueno, pues la DEA, todas estas organizaciones, el cártel más grande del mundo que es la DEA, obviamente le echa la culpa a México de todo. La DEA, la CIA, el FBI, etcétera, etcétera. Bueno, pues el presidente le dice en su cara, en este caso a la del gobierno de Estados Unidos, bueno, ¿y ustedes qué? Pues ustedes son los mayores consumistas de drogas en el mundo. Si ustedes bajan eso, pues se acaba el consumo de las drogas, sobre todo por la cuestión del fentanilo. Es más, la cuestión del fentanilo, ustedes la causaron. Y ahorita vamos a ver datos duros. Bueno, vamos a escuchar esta parte importantísima de la entrevista importante que le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Como les digo, fue esta señorita reportera de 60 minutos. Ya les dije aquí que íbamos a estar mostrando cada detalle que le hicieran al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿qué dijo esta persona? ¿Qué dijo esta entrevistadora? Dice, le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de la DEA dice que los cárteles mexicanos están produciendo en masa fentanilo que ingresa a Estados Unidos, pero el presidente de México le echa parte de la culpa a Estados Unidos. Pues realmente dice la realidad, no solamente en México, en Estados Unidos y en Canadá. Pero obviamente la parte que llega a México es, hay que decirlo, sí entra por México obviamente, pero es como el 5%. Pero como saben, allá en Estados Unidos siempre hay que echarle la culpa a México. Bueno, vamos a ver qué le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador por esta cuestión. Vamos a escucharlo. FDA says cartels are mass producing fentanyl, and the U.S. State Department has said that most of it is coming out of Mexico. Are they wrong? Sí. Yes. No. Or rather, they don't have all the information, because fentanyl is also produced in the United States. The State Department says most of it's coming from Mexico. Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico, and the chemical precursors come from Asia. ¿Sabe por qué? You know why we don't have the drug consumption that you have in the United States? Because we have customs, traditions, and we don't have the problem of the disintegration of the family. But there is drug consumption in Mexico. Pero muy poco. But very little. So why the violence then in Mexico? ¿Por qué? Because drug trafficking exists, Narcotráfico. but not the consumption. López Obrador says threats by U.S. law. Tómala. ¿Sí lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas? Espero que sí hayan alcanzado a leer o que se alcancen a ver bien los subtítulos. Pero en pocas palabras, de que dice, no, es que la DEA dice que la mayoría del fentanilo viene de México. Y le dice, oye, pues sí entra por México, pero no solamente nos eches la culpa a nosotros. En Estados Unidos se hace y en Canadá. Y le dice la señorita, bueno, ¿y que no hay consumo en México? Le dice que sí, pero no se compara con Estados Unidos. Ahí ese es el punto clave. Y le dice, es que nosotros acá tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres diferentes a lo que pasa al contrario en Estados Unidos. Es más, en Estados Unidos hay la cultura del consumo de la droga. Es más, fíjense, hasta el mismísimo López Dóriga, el chayotero mayor, fíjense lo que dice. Y aquí sí le doy la razón de las pocas veces. Vean nada más lo que dice López Dóriga por la cuestión pues de los cárteles en Estados Unidos. Tiene que estar el mayor. Lo que es un hecho es que en Estados Unidos nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. ¿Que allí no hay cárteles? ¿Quién recibe toda la droga que entra? No solo de México, ¿sí? Sino por el Pacífico, sino por el Atlántico. ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos
de regreso. Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos, porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades, estallaría. Jamás han detenido a un capo de la droga en Estados Unidos. ¿No los hay? ¿No los hay de verdad? ¿No hay capos de la droga en Estados Unidos? ¿No hay bandas de droga en Estados Unidos? ¿No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos? Si está en mayor mercado de consumo, tienen que estar la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero. Eso. Imagínense, mexicanos y mexicanas paisanos, darle la razón en este sentido a López Dóriga. Y sí tiene razón en muchos sentidos de que, bueno, habla la DEA de que pues todo es parte de México, México es el problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los cárteles allá en Estados Unidos? Ellos son los que hacen la distribución hasta el último rincón del pueblo más pequeño en Estados Unidos, como lo acaba de decir aquí el Chayotero Mayor, y sobre todo la cuestión del lavado. Eso es importante. Bueno, eso no lo dice la DEA, eso no lo dice la DEA, el FBI, la CIA, siempre echándole la culpa a México. Y bueno, pues ya sabemos que la DEA pues tiene cuestiones de sabotear lo que está haciendo la Cuarta Transformación, sobre todo lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente diciendo esta información de que solamente México es el causante del problema del fentanilo, además permitiendo y desestabilizando lo que viene siendo el país por las cuestiones electorales. Dice, Estados Unidos está entrometiéndose descaradamente en el proceso electoral de México, lo dice Ben Norton, un comentarista geopolítico estadounidense. La DEA y el New York Times están difundiendo acusaciones falsas sin pruebas, tratando de vincular a AMLO con los narcos. La candidata de la derecha, Xochitl Gálvez, fue a Estados Unidos y se reunió con los editores del New York Times antes de sus artículos difamatorios contra el izquierdista AMLO. Pues para que vean nada más y nada menos cómo son estos, ahora sí que el cartel más grande del mundo, la DEA, estas agencias de inteligencia, que para eso son muy buenos para desestabilizar países, sobre todo la CIA. Y son cuestiones de que estos gobiernos no les gusta a Estados Unidos, por cuestiones obvias. Pero mire, vámonos a los datos duros. ¿Qué viene siendo Estados Unidos? Justo también como le dijo el Chayotero Mayor. ¿Por qué todo la venta de drogas es en Estados Unidos? Porque está Estados Unidos es el país número 1 consumidor de drogas a nivel mundial. Punto. Dice, figura, esta estadística, muertes por sobredosis a nivel nacional. Y vean cómo se han disparado las sobredosis allá en Estados Unidos. Hay otra, déjense las busco aquí. Esta es la importantísima. Vean cómo se ha incrementado el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Obviamente los que mueren más son los hombres y luego le siguen por abajo, muy abajo, las mujeres, pero se ha incrementado en los últimos años. Miren, 2018, 19, 20, 21, casi exponencialmente. Y esto ha sido el fentanilo, que es una crisis, ahora sí, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, una pandemia ahí en Estados Unidos que fue causada por ellos, esta cuestión del fentanilo. Vean, datos duros como les comentaba. Déjenme les acomodo aquí. Dice, ¿cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo? La historia de cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo es una clásica historia económica de oferta y creación de demanda. Empezó a mediados de los 90 cuando farmacéuticas como Purdue revolucionaron a base de agresividad las reglas del marketing médico para inundar consultas y boutiques de todo el país con unas revolucionarias pastillas llamadas Oxycontin. No solo venían a acabar de una vez por todas con el dolor, eso fue por esta cuestión de que con estas pastillas se les quitaba el dolor y bueno, como consecuencia pues trajeron a muchas personas adictas a esto, sino que no enganchaban, dijeron. En aquel entonces decían, no producen adicción. Cuando aquella sensacional oferta decayó,
Un ejército de adictos se lanzó a las calles con una demanda que parecía superada, buscando heroína más barata y también más peligrosa, perdón. Hacia mediados de la década pasada, la epidemia de los opiáceos ya era una crisis sin precedentes, cuando la historia se registró un nuevo inesperado giro con la entrada de una escena de una poderosísima droga de la que pocos fueron al quirófano habiendo oído hablar de esta hasta entonces. Y recuerden, Marcelo Ebrard, el ex canciller, lo había expuesto en una mañanera. Esto ya se utilizaba en los quirófanos, era una droga tan potente para cirugías de mucho tiempo, como hasta 9, 10, 12 horas. Bueno, el fentanilo arrasó con todos los hábitos anteriores. En el 2022 provocó en torno a las 3/4 partes de las muertes por sobredosis. Imagínense que, según han anunciado las autoridades estadounidenses esta semana, y a falta de la cuenta definitiva, se espera que marquen un nuevo récord con cerca de 110,000 bajas. Esto es, más de 2,000 personas por semana mueren por sobredosis por el fentanilo. Y como ya vimos, mexicanos y mexicanas paisanos, Estados Unidos fue el creador de este problema, sobre todo en específico el fentanilo. ¿Qué les decían? ¿Qué les vendían antes? A las personas con dolor le recetaban el Oxycontin, el Oxycontin, y que no es para el dolor y que no produce adicción. Pasan los años y pues estas personas ya con adicción, y desde ahí se empieza a disparar la crisis del fentanilo. ¿Y qué dice la DEA? Como escuchamos al principio, pues que México es el causable, que México es el mal de todos los problemas de Estados Unidos. Y miren, otra gráfica impresionante por estas muertes de sobredosis en Estados Unidos por el fentanilo. Entonces, primero la causa la tiene el país del norte, Estados Unidos. En segunda, pues ellos tienen que ver cómo solucionar este problema de raíz que tienen ellos, pues las personas que consumen drogas, en pocas palabras. Es más, hasta hicieron una serie en Netflix. Hicieron una serie en Netflix de cómo nació este problema del fentanilo allá en Estados Unidos. Dice, pero fíjense cómo lo veían. Dice, en el principio era la oxicodona para los que consumen drogas. La oxicodona era Dios. Luego llegó el fentanilo y el fentanilo se convirtió en el nuevo Dios. Entonces, esto es lo que la serie ve. El fentanilo es una droga sintética 50 veces más fuerte que la heroína. Dice Dopesic, creo así se llama la serie, el desgarrador origen de la epidemia de los opioides allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador una pregunta que le hicieron hoy en la mañanera sobre esta cuestión de esta entrevista que le hicieron, esta parte donde dice que la DEA dice que la mayoría del fentanilo llega de México hacia Estados Unidos. Obviamente, pues no tienen las pruebas. Ya sabemos cuáles son sus intenciones. Vamos a ver qué le contesta el presidente AMLO a la DEA por esta cuestión. Por eso es nuestro compromiso de ayudar a el control y al combate de las drogas químicas. Pero al mismo tiempo, en la entrevista, no sé si eso salió, hablaba yo de que necesitaban hacer una revisión de fondo para combatir el consumo. Porque llámese como se llame la droga, hay un consumo.
que es lo que se tiene que atender, que es nuestra preocupación y ocupación en México, que no nos aumente el consumo. Eso hace mucho la diferencia. Sobre eso tratamos también. Aquí nosotros tenemos violencia porque esto de Sinaloa, que se da en otras partes, hay confrontación de bandas y hay homicidios, pero no tenemos pérdidas de vidas humanas, afortunadamente, en cantidades preocupantes por consumo. Es nada en comparación con los que pierden la vida en Estados Unidos por consumo. 2,000 al mes. Nos duele mucho, pero ellos, nuestros vecinos, hermanos, están padeciendo de una pandemia que es el consumo del fentanilo y están perdiendo la vida 100,000 jóvenes cada año. 2,000 a la semana, perdón. 2,000 a la semana. Pero no es posible que estos legisladores y los dirigentes, en vez de ir al fondo, dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué este consumo? ¿Por qué los jóvenes? Porque además la mayoría son jóvenes los que pierden la vida. ¿Qué hay en el fondo? En lo cultural, en lo social. Y vamos a atenderlo. Vamos a las causas. No estén haciendo politiquería, igual que en el caso de la migración, diciendo son los mexicanos los que nos traen las drogas. ¿Y qué hacen ellos para enfrentar este que es un grave problema? Yo considero que es su principal problema de nuestros vecinos y amigos. Es el principal problema. Porque es una pandemia. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho. Y lo que le comenté a la entrevistadora es de que a nosotros nos ayuda mucho el que tenemos costumbres, esto de que nuestras familias no se desintegran tanto. Últimamente más desintegración, porque la crisis económica produjo desintegración en familias. Pero es tan fuerte nuestra tradición cultural de que la familia se mantiene muy unida, no se desintegra y es la principal institución de seguridad social que tenemos en México. Y ellos tienen, con todo respeto, ese problema. Tienen mucha desintegración de familias. Esto de que los jóvenes se van de la casa, no. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, paisanos, pues las fuertes palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cuestión, pues sí, de las drogas en Estados Unidos. ¿Cuál es su principal problema? Y sí, él se refiere que el número uno en cuestión de problemas que tiene Estados Unidos es el fentanilo, es este consumo, esta pandemia que tienen allá en Estados Unidos. Pero lo que a mí me gustó más y que siempre se los he dicho aquí, justo lo que dijo al principio,
la droga, cámbienle el nombre a la droga, haciendo referencia a que esté el consumismo allá. Al rato va a salir otra droga más fuerte que el fentanilo. Y esto es el problema. Si sigue habiendo este consumo, no importa que sea el fentanilo, no importa que sea el cristal, no importa que sea la metanfetamina, no importa que sea la amapola, etcétera, etcétera. Este problema del consumo es el que los está llevando al fondo, pues todas estas muertes. Imagínense, 100,000 al año, 2,000 muertes por semana. Por eso los legisladores, todos los políticos, sobre todo los republicanos, demócratas también, hay que mencionarlo, sacan el pretexto de que estamos teniendo muchas muertes como si estuviéramos en una guerra. Pues hay que invadir a México, hay que atacar a los cárteles por esta cuestión. Primero resuelvan su problema de adicción. Esa es la clave. Esa es como van a resolver esto de raíz. Pero como ya saben, no lo van a querer hacer. Siempre esto lo van a estar utilizando, lamentablemente, por cuestiones políticas. Pero así son las cosas, mexicanos y mexicanas. Fuertes palabras que les dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cara a Estados Unidos, de que ustedes tienen el problema bastante grave, son sus consumidores. Obviamente de aquí entra, de México a Estados Unidos llega el fentanilo, pero solamente una parte. También en Estados Unidos y en Canadá la producen. No se hagan tontos. No nos quieren de volada, nos quieren echar solamente la culpa a nosotros, pero ya se les acabó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas, paisanos. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.